Bueno, vamos a hablar de la parte de la herencia del sexo. Bueno, entonces, según lo que ya vimos la clase pasada, que hablamos de toda esta parte de Mendel, de la genética de Mendel, las leyes de Mendel, Mendel estaba muy enfocado a una área, ¿no? Y después ya nosotros también vimos la clase pasada la parte en la que nos enfocaba Mendel, como esta parte de la codominancia, de la dominancia incompleta, ¿sí? Toda esa parte ya no lo estudió Mendel, él solamente pensaba que toda esta parte de la genética era como algo muy matemático, ¿no? Algo muy exacto, que siempre funcionaba así, de tal forma, y luego ya conforme fueron pasando los años, pues se fue observando que no, ¿sí? Que existían pues diferentes condiciones, ¿no? Diferentes casos, como esto que mencionaba, ¿no? La codominancia, la dominancia incompleta, entre otros, ¿sí? Bueno, también esta parte de la herencia del sexo ya no fue tanto como el estudio de Mendel, ¿sí? Esto ya fue aparte. Este señor, Thomas Morgan, inició el estudio de la genética de la mosca del vinagre, ¿sí? Que su nombre científico es la Drosophila melanogaster, que esto le sirvió para descubrir la herencia ligada al cromosoma X, ¿sí? Esta es la parte de la herencia del sexo, ¿sí? La herencia del sexo se refiere a esta parte de las enfermedades que están ligadas al cromosoma X o al cromosoma Y. Entonces, bueno, vamos a ver. Los cromosomas sexuales humanos, como el X y el Y, que aportan los genes para la diferenciación sexual, o sea, si es de sexo femenino o de sexo masculino, van a existir genes dentro de esos cromosomas, porque si recuerdan, nosotros ya habíamos visto que los cromosomas son la cromatina condensada, ¿no? O sea, la cromatina condensada, y pues dentro de ahí de esa cromatina, que es la unión de proteínas histónicas y ADN, va a haber genes, ¿sí? Genes que codifican para diferentes cosas. Entonces, dentro de esos cromosomas, ya sea del cromosoma X o del cromosoma Y, pueden estar ahí interfiriendo estos genes que codifican para una enfermedad, ¿sí? Entonces, van a existir genes en esos cromosomas que expresan características no sexuales, ¿sí? Que no precisamente se van a utilizar para representar, o sea, para presentarse como el sexo femenino o masculino, no va a haber genes que sean de otra cosa. Entonces, dentro de esos genes que son de otra cosa van a estar ciertas enfermedades, ¿no? Entonces, durante el proceso de la evolución humana se han alterado y van a determinar afecciones como la hemofilia, el daltonismo, la hipertricosis, entre otros, ¿sí? Entonces vamos a hablar de cada uno un poco más a fondo. Primeramente vamos a estudiar esto un poquito más, ¿no? Para saber cómo de qué estamos hablando. La determinación del sexo, ¿sí? El sexo es un carácter complejo que puede ser definido por un solo par de genes, por todo un cromosoma, por el conjunto de varios cromosomas o juegos cromosómicos, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a tener el sexo homogamético y el sexo heterogamético, ¿sí? ¿A qué se refiere homogamético? Pues si podemos ver aquí es que tenemos dos cromosomas X, X y X. ¿Eso qué significa? Pues que es una mujer, ¿sí? El sexo heterogamético, o sea que es un cromosoma X y un cromosoma Y, es el sexo masculino, ¿sí? Entonces, va a estar definido por un par de genes, por todo un cromosoma y por el conjunto de varios cromosomas o juegos cromosómicos, ¿ok? Entonces vamos a tener esta parte de los heterocromosomas. ¿Qué es eso? ¿Sí? Los heterocromosomas van a ser el cromosoma X y el cromosoma Y, ¿sí? El cromosoma X va a poseer genes guinándricos como la hemofilia, el daltonismo, la miopía, ¿sí? Y el cromosoma Y va a poseer genes holándricos como la ictiosis,
la hipertricosis de la oreja, la sindactilia, ¿sí? Entre otras enfermedades. Suenan más comunes, bueno, a mi parecer suenan mucho más comunes las enfermedades ligadas al cromosoma X, ¿sí? Mucho más que las enfermedades ligadas al cromosoma Y. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere esta parte, ¿no? O sea, cómo que ligado al cromosoma X o cómo que ligado al cromosoma Y, ¿sí? Esto quiere decir que si está ligado al cromosoma X es porque se transmite a partir del cromosoma X. ¿Cómo va a estar en el cromosoma Y? Pues se transmite a través del cromosoma Y. ¿Sí? Si se fijan, estas enfermedades son muy raras, o sea, suenan muy raras, ni siquiera suenan como algo común, la ictiosis, la hipertricosis de la oreja, ¿sí? Sindactilia. ¿Por qué suena tan raro? Porque si se fijan, hay más posibilidad de que se presenten las enfermedades ligadas al cromosoma X a que se presenten las enfermedades ligadas al cromosoma XY, ¿no? ¿Por qué? Pues porque fíjense, aquí tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y. Acá tenemos dos cromosomas X, ¿sí? Eso puede ayudarme, ¿sí? El cromosoma que aquí sea X y X me puede ayudar porque podemos tener un cromosoma X que todo esté bien y podemos tener el cromosoma X de la enfermedad. Y generalmente estas enfermedades van a ser el gen recesivo, ¿sí? O sea que el gen sano es el gen dominante. Entonces, si aquí tengo uno sano y uno enfermo, pues el que se va a estar representando es el sano. Pero, por ejemplo, aquí, si solo tengo uno enfermo, pues no se va a estar representando el sano porque no va a haber, ¿no? Este es diferente, no es una X, es una Y. ¿Ok? Y bueno, entonces esta parte de ligados al cromosoma Y, pues únicamente va a estar en los hombres, ¿sí? Y pues lo que necesitarían es que pues tenga un padre con la enfermedad, ¿no? Con el padecimiento. Pero pues no se va a presentar en muchos casos, ¿no? Siempre son más comunes esta parte de las enfermedades ligadas al cromosoma X. Bueno, entonces, siguiente. La herencia ligada al cromosoma X, ¿sí? Van a ser más frecuentes en varones y van a ser causadas por alelos mutantes en el cromosoma X, ¿sí? Habitualmente van a ser recesivos respecto a los alelos normales, ¿ok? Estas patologías pueden transmitirse por ejemplo, la distrofia muscular de Duchenne, la retinitis pigmentaria, la hemofilia y el daltonismo, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense, son más frecuentes en varones. Ustedes pueden decir, ¿por qué no? Si está ligado al cromosoma X. Pues es lo que les había dicho, ¿no? Aquí voy a tener la posibilidad de que este sea el dominante sano y este es el recesivo enfermo, entonces el que se va a estar representando pues va a ser el dominante sano. Pero si aquí tengo un enfermo, pues no voy a tener el dominante sano que me esté salvando, ¿no? Que me esté salvando de la enfermedad, ¿sí? Son causados por alelos mutantes en el cromosoma X, o sea que son los alelos que me van a estar causando ahí la enfermedad. Habitualmente son recesivos respecto a los alelos normales, es lo que les decía, ¿no? Siempre el sano va a ser dominante, ¿sí? O sea, el cromosoma sano, es el que no tenga daltonismo, ni hemofilia, ni nada, ese es el dominante. Y el recesivo va a ser el que esté enfermo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se tendría que enfermar? ¿Cómo tendríamos una mujer daltónica? Pues únicamente se podría si sus cromosomas, estos dos, X y X, ambos estuvieran afectados, ¿sí? Si ambos estuvieran afectados por la enfermedad. Entonces, ahorita vamos a estudiar un poco más cómo se puede dar eso, ¿no? Y bueno, aquí tenemos esta imagen, ¿sí? Esta imagen es el test de Ishihara, ¿sí? Que lo que busca, pues, es detectar si alguien tiene daltonismo, ¿no? Si ustedes pueden ver claramente que aquí hay un 74, pues entonces no tienen daltonismo, ¿sí? Las personas que tienen daltonismo, lo que suelen tener, bueno, lo que suele ocurrirles es que ellos no ven la diferencia entre estos colores, ¿sí? O sea, ellos no ven ahí un 74, ellos ven solamente puros puntitos, ¿sí? Porque en donde más se
se presenta el daltonismo es en este cambio, ¿no? Como de entre los colores anaranjados, amarillos y los colores verdes, ¿sí? Esos son los que no pueden distinguir en su gran mayoría los daltónicos. ¿Sí? No quiere decir que vean todo en blanco y negro o algo así. Simplemente no pueden distinguir bien algunos colores, ¿sí? Entonces esta es una de las pruebas que les hacen para pues probar si es que tienen daltonismo o no. Bueno, esta parte, la discromatopsia. La discromatopsia es el daltonismo. Ustedes pueden decir que, ¿por qué? O sea, si nadie le dice así, ¿no? Nadie le dice discromatopsia, todo el mundo dice daltonismo. Esto es, bueno, y aquí está el señor Dalton, ¿sí? El nombre de daltonismo se le quedó porque este señor, John Dalton, tenía daltonismo, ¿sí? Él tenía daltonismo, entonces se enfocó bastante en estudiar la enfermedad, ¿sí? No era una enfermedad que tuviera bastante investigación. Entonces él se empezó a investigar bastante de la enfermedad porque él la padecía. Y entonces en su honor se le quedó el nombre de daltonismo, ¿sí? A la discromatopsia. Pero pues bueno, ahora ya saben que el nombre científico o el nombre principal que tenía el daltonismo era este, ¿no? Discromatopsia. Y después, en honor al señor John Dalton, se le quedó esta parte de daltonismo, ¿sí? Bueno, entonces, en el cromosoma X hay un gen dominante D, ¿sí? Esto es importante, es como esto de la tablita de aquí abajo. La D mayúscula es el gen dominante, que nos permite ver los colores rojo y verde claramente, ¿sí? O sea, nos permite ver la diferencia entre el rojo y el verde. Y hay un gen mutante recesivo, D minúscula, los cuales son incapaces de distinguir los mencionados colores, o sea, que los que tengan este padecimiento no pueden ver una diferencia entre el color rojo y el color verde. ¿Ok? Bueno, en el sexo, ¿sí? O sea, dependiendo del género del sexo, hombre, ¿sí? El genotipo y el fenotipo. Ya habíamos mencionado que el genotipo es la parte de los genes, ¿sí? O sea, esta parte de los genes, cómo se van a estar, qué es lo que van a tener ahí sus genes, ¿no? Y el fenotipo es lo que yo puedo ver, ¿sí? O sea, si yo puedo ver que alguien tiene el pelo negro, que tiene el pelo café, etcétera, ese es el fenotipo, ¿sí? Lo que se ve a simple vista. Yo puedo ver que alguien tiene el pelo negro, entonces ese es su fenotipo. El genotipo yo no lo puedo ver, ¿sí? O sea, esa persona que tiene el pelo negro puede tener el pelo negro porque ese es el gen dominante, pero que puede que en sus genes también tenga el gen para el pelo güero, ¿no? Pero tiene el pelo negro porque ese es el dominante, ¿sí? Pero tiene ahí el gen recesivo del pelo güero, ¿sí? Eso es el genotipo, eso que yo no puedo ver, pero está ahí, ¿sí? Entonces, fíjense, este hombre tiene este genotipo, ¿sí? Esto yo no lo puedo ver. Entonces, tiene X de mayúscula. De mayúscula significa que es el dominante y que es el que está sano, ¿no? Entonces, este hombre tiene el gen X sano, ¿sí? No tiene ahí daltonismo ni nada. Y pues el cromosoma Y. Entonces, quiere decir que ese señor es normal. Sí, bueno, ese hombre es normal. Él puede distinguir perfectamente la diferencia entre el color rojo y el color verde. Después vamos a tener este hombre que tiene el cromosoma X, pero si se fijan tiene la D minúscula. Quiere decir que dentro de ese cromosoma X tiene el gen mutante recesivo del daltonismo, ¿sí? Entonces, es recesivo, ¿sí? Pero sin embargo está ahí. Y como no hay otro cromosoma X que me esté ayudando a que no se presente, pues entonces este hombre sí va a ser daltónico, ¿sí? Él no va a poder distinguir los colores rojo y verde. Después tenemos esta mujer que tiene ambos cromosomas X sanos, ¿sí? No tienen ninguna enfermedad de daltonismo, no tienen ningún gen de daltonismo, entonces esta es una persona normal. Después tenemos otra mujer
que tiene un cromosoma X muy bien, sano, ¿sí? Con el gen dominante que nos permite ver perfecto. Y tiene un cromosoma X que sí está afectado por el gen mutante recesivo del daltonismo. Entonces, ¿qué le va a estar pasando a esta mujer? Pues no va a pasar nada porque tiene el gen dominante para ver bien. Entonces, ella va a estar viendo perfectamente la diferencia entre el color rojo y verde, ¿sí? Pero ¿qué está pasando? Pues que es portadora de la enfermedad, ¿sí? Ella puede contagiar a alguien de su descendencia de esta afectación, ¿sí? Después está esta parte, otra mujer que sí tiene ambos cromosomas X afectados, ¿sí? Entonces tiene ambos cromosomas X afectados por el gen mutante del daltonismo, entonces esa mujer sí va a ser daltónica. Pero ¿por qué es más difícil que esto pase a que pase esto? Porque fíjense, este hombre que está contagiado, que tiene daltonismo, puede ser de aquí, ¿no? De una mujer que no es daltónica, pero sin embargo tiene en su genotipo el gen portador del daltonismo, ¿sí? Ella no es daltónica porque tiene el dominante para no ser daltónica, pero sin embargo, esto sigue existiendo la posibilidad de que pueda contagiarlo, ¿no? Entonces, puede salir de una madre portadora, ¿sí? Entonces puede salir de una madre portadora y de una madre que sea daltónica, ¿sí? De esas dos formas podemos tener un hombre que sea daltónico. Pero, por ejemplo, para que tengamos una mujer daltónica, únicamente va a ocurrir en este caso. ¿Y cuál sería ese caso? O sea, ¿de dónde podría salir este XD y este X afectado y este X afectado? Pues nosotros sabemos que sí, esta parte del X y Y, el primero, la X, el primer cromosoma X, ese siempre lo aporta la madre, ¿no? Y el que aporta este cromosoma Y o este cromosoma X es el padre, ¿no? Entonces, para que esta persona tenga ambos cromosomas X afectados, pues la única forma es de que sea hija de una madre portadora, ¿sí? De una madre portadora del gen del daltonismo y un padre daltónico, ¿sí? Esa es la única forma de que tengamos una mujer que sea daltónica. O, bueno, otra opción es que tengamos una mujer daltónica y un padre daltónico, ¿sí? Entonces sí hay una alta probabilidad de que pues tengamos una mujer daltónica, ¿sí? Pero si se fijan, pues es mucho más difícil que ocurra esta situación a esta, ¿no? Entonces por eso se presenta mayormente en los hombres. Bueno, otra afectación que tenemos es la hemofilia, ¿sí? Va a funcionar muy parecido a lo que les acabo de explicar hace un momento, ¿sí? En el cromosoma X hay un gen del factor 7, ¿sí? Un gen dominante que es la H mayúscula que participa en la coagulación, ¿sí? El gen del factor 7 es un gen que va a estar ayudando a que la sangre se coagule, ¿sí? Entonces, las personas que coagulan perfectamente su sangre tienen ese gen, ¿sí? Ese gen del factor 7. Entonces ellos pueden coagular perfectamente, no les pasa nada, se cortan y pues en un ratito ya les apareció la costra, ¿no? Y bueno, también vamos a tener el gen mutante recesivo, H minúscula, el cual posibilita el carecer del factor 7 y padecer la hemofilia. ¿Ok? Entonces, la H minúscula va a estar simbolizando el gen mutante recesivo de la hemofilia y la H mayúscula el gen dominante de las personas que no tienen hemofilia, ¿no? Que son sanas. Entonces, aquí se vuelve a cumplir lo que decíamos, ¿no? El gen dominante es el de estar sano y el gen recesivo el de padecer hemofilia. ¿Ok? Entonces, por eso estas enfermedades no son muy comunes, o sea, hay raras personas que conoces que tengan hemofilia o que tengan daltonismo, ¿no? Incluso puede que no conozcan a nadie, ¿no? Puede que no conozcan a nadie que tenga alguna de estas enfermedades, porque pues son muy raras. Entonces, bueno, aquí vamos a tener, por ejemplo, el hombre,
va a funcionar exactamente igual que esta parte del daltonismo, ¿no? Entonces tenemos un hombre que tiene el gen dominante para no tener daltonismo, eso está perfecto, y pues el cromosoma Y, entonces va a ser un hombre normal. Después tenemos un hombre que tiene el cromosoma X afectado, ¿sí?, por el gen recesivo de la hemofilia y el cromosoma Y. Entonces, como no hay otro cromosoma X que le ayude a este cromosoma X que está afectado, pues ese hombre va a ser hemofílico, ¿sí? Va a tener hemofilia, no va a poder coagular bien su sangre. Después, si tenemos esta mujer con ambos cromosomas X en su estado perfecto, entonces pues vamos a tener una mujer normal. En este caso tenemos un cromosoma X sin afectación y un cromosoma X afectado por el gen de la hemofilia. Entonces aquí tendríamos una mujer portadora, pero ella va a estar bien. Sí, es portadora del gen, pero ella no le va a pasar nada, ella no va a tener hemofilia. Y después tenemos el caso en el que una mujer tiene ambos cromosomas X afectados. Y entonces ella sí va a padecer la hemofilia. Pero igual, ¿no? Lo mismo. ¿Cómo va a ocurrir eso? Pues la única forma de que ocurra es que tenga una madre que tenga hemofilia o que sea portadora y que tenga un padre hemofílico, ¿sí? Un padre que tenga hemofilia. En cambio, ¿cómo vamos a tener esta parte de un hombre que tenga hemofilia? Pues únicamente teniendo una madre portadora o una madre que tenga hemofilia, ¿sí? Bueno, entonces, también vamos a tener esta parte de la herencia poligénica. La herencia poligénica se está refiriendo a las características que no son que son determinadas por dos o más pares de alelos. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí vamos a pararle un poco a esta parte de la herencia ligada al sexo y vamos a pasar a esta parte de la herencia poligénica. Esta parte de la herencia poligénica es las características que van a estar dominadas por dos o más pares de alelos. Entonces, recordando que es un alelo. Un alelo es las diferencias que puede haber sobre un mismo gen, ¿sí? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, bueno, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Con lo mismo del pelo negro o pelo güero. Estos serían un alelo. ¿Por qué? Porque es el gen del pelo, ¿sí? Del color de pelo, pero uno es para el pelo negro y otro es para el pelo güero, ¿no? Entonces, eso es un alelo, porque es para la misma cosa, ambos son para el color de pelo. La única diferencia va a ser que, pues, uno es para el pelo negro y otro es para el pelo güero, ¿sí? Entonces, va a haber ciertas características de los seres humanos que no van a estar dadas así tan fácil, ¿no? O sea, que no va a ser como, pues tiene este gen, entonces es así, y tiene este gen, entonces es asá. ¿Sí? Va a haber ciertas características que van a tener un poquito más de diferencias, ¿sí? O sea, bueno, que van a ser un poquito más complejas. Por ejemplo, el peso, la forma, la altura, el metabolismo, la coloración de la piel, ¿sí? Bueno, el más utilizado de estos como ejemplo es la coloración de la piel, ¿sí? La coloración de la piel no se expresa como caracteres mendelianos. Normalmente siempre hay como, bueno, no siempre, ¿verdad? Pero sí hay ejercicios de esta parte de Mendel que les ponen de que, si una persona que tenga la piel así y otra así, ¿no? Es un ejemplo claramente porque eso no ocurre así, ¿sí? No es tan sencillo, el color de la piel no es algo así tan sencillo como de, si tiene el gen de la piel morena o si tiene el gen de la piel blanca, ¿sí? Esta parte de la piel se va a ver afectada también por esta sustancia, por la melanina, ¿sí? La piel va a estar dada por diferentes genes, ¿sí? Por una cantidad de genes, ¿sí? De alelos. Y aparte se va a afectar por la melanina, ¿sí? Por ejemplo, cuando nacen los bebés no tienen lunares, ¿no? O sea, tienen la piel así súper perfecta, súper lisita, no tienen nada de lunares. Los lunares son cuando se crea un conjunto de melanina y ese conjunto de melanina que se está formando ahí normalmente es por las afectaciones que va sufriendo la piel, ¿no? O sea, ya
cuando ya no eres un bebé, conforme vas creciendo, pues vas afectando tu piel por el sol, o porque te quemaste, o porque te cayó alguna sustancia que te afectó la piel, o algo que te dio alergia, ¿sí? Entonces, todas esas cosas a lo largo de la vida también van a ir afectando el color de la piel, ¿sí? Y toda esa parte, pues ya no va a estar dependiendo solamente de un gen, ¿no? Ya vienen varios genes y aparte de eso, vienen varias sustancias, por ejemplo esta, ¿no? La melanina. Entonces, a esa parte es a lo que se refiere la herencia poligénica, ¿sí? A características que no se dan únicamente por un par de alelos, que son un poco más complejas. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí podemos observar en esta tabla, por ejemplo, ¿sí? Esta parte de, no sé, de las tonalidades de la piel, ¿no? Que va a ser de estos. Esto es un par de alelos, ¿sí? La A mayúscula y la A minúscula. La B mayúscula y la B minúscula son otro par de alelos y la C mayúscula y C minúscula son otro par de alelos. Entonces aquí vamos a estar viendo que estaría dependiendo de 3 alelos, o sea, de 3 genes diferentes la tonalidad de la piel, ¿sí? Bueno, y vamos a tener, por ejemplo, esta parte del albinismo, que es la incapacidad para poder formar melanina, ¿sí? La piel de estas personas va a ser blanca, va a tener cabello blanco, ojos de color rosa, van a ser súper sensibles a la luz porque un mecanismo de defensa ante el sol y ante diferentes rayos, pues es esta parte de la melanina. Entonces, imagínense no tener melanina, pues vas a ser aún mucho más sensible a la luz solar, ¿sí? Van a estar propensas al cáncer y su visión va a ser muy deficiente. Sí, porque, por ejemplo, las pestañas nos están protegiendo los ojos. Imagínense, si no tienen melanina, las pestañas son de color blanco. Entonces, ¿qué tanto le van a estar defendiendo de la luz solar a los ojos? Pues no mucho. Aparte, estamos hablando de que tienen ojos muy rosados. Entonces, también, sí, van a ser muy, muy sensibles a cualquier tipo de luz. ¿Ok? Y bueno, aquí está, ¿no? El gen dominante, igual, si se fijan, el albinismo es una enfermedad muy rara, ¿sí? Lo dominante es, pues, que no tengas albinismo, ¿no? Lo dominante es que sí pueda pigmentar la melanina en la piel. Y lo recesivo es el albinismo, o sea, que no pueda pigmentar la melanina en la piel. Entonces, también es una enfermedad muy rara porque se da a partir de genes recesivos. O sea, es muy rara, pero pues obviamente siempre existe la posibilidad de que exista, ¿no? Y bueno, vamos a ver esta parte de las interacciones genéticas. Las interacciones genéticas son formas de influencias de algunos genes sobre la expresión de otros genes, ¿sí? O sea, cómo va a estar afectando que yo tenga un gen a otro gen, ¿sí? Esta parte tampoco ya no la había estudiado para nada Mendel. Sí, él ya, o sea, él siempre decía, ok, pues tienen este gen para el pelo, este gen para los ojos, ¿sí? Él nunca se imaginó que tuvieras ese gen del pelo iba a afectar, por ejemplo, el gen de los ojos, ¿sí? O sea, él nunca se imaginó esta parte, ¿no? Ni siquiera lo pensaba, o sea, él pensaba que no tenía nada que ver. Y bueno, ahora ya se conoce, se tienen más investigaciones sobre que sí afecta, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está la epistasis, es cuando tenemos una interacción entre genes no alélicos en la que uno modifica la expresión de otro. Por ejemplo, esta parte de las arvejas, ¿sí? Si nosotros tenemos una planta que sí tiene arvejas, va a tender a tener flores de color morado. Si tenemos una planta que no dé esta parte, va a tender a tener una flor blanca, ¿sí? Esta flor morada y esta flor blanca. Y ahora vamos a ver la pleitropía. La pleitropía es el efecto de un gen para más de una característica, ¿sí? Por ejemplo, en estos gatos, los gatitos que son muy, muy blancos, ¿sí? Van a tender a tener, ser sordos, ¿sí? Si son muy blancos y tienen los ojos azules, van a tender a ser sordos, ¿sí?
Incluso, por ejemplo, en estos gatitos que tienen un ojo de un color y un ojo de otro color, tienden a ser sordos de la oreja que tienen los ojos de color azul. Sí, azul muy claro y pelo muy, muy blanco. Van a tender a ser sordos y estos van a tender a ser sordos de la oreja que tienen ese ojo de ese color. Entonces, eso es ya más complejo, ¿no? O sea, dicen que es el efecto de un gen para más de una característica. Aquí, ¿qué podría ser la característica? Por ejemplo, tener ojos azules claros y que eso también me afecte a que sean sordos, ¿sí? Entonces, eso es la pleitropía y la epistasis es cuando genes que no son de la misma cosa afectan uno al otro, ¿sí? Bueno, y vamos a tener esta parte de la citogenética. La citogenética va a ser la ciencia biológica que se va a estar encargando del estudio de cromosomas según la especie, ¿sí? Es la parte que estudia específicamente los cromosomas. Y en 1902, Sutton fue uno de los primeros en llegar a la conclusión de que los genes son llevados por los cromosomas. ¿Sí? Esto no se sabía antes, ¿no? O sea, antes no se sabía que los genes iban en los cromosomas. Entonces se pensaba que era algo aparte. Una cosa eran los genes, otra cosa los cromosomas. Pero no, ¿sí? Se han hecho varias investigaciones para ver qué información se puede encontrar ahí dentro de los cromosomas. ¿Sí? Y bueno, nosotros ya habíamos visto más o menos esta definición de cromosomas cuando vimos la célula, que son cuerpos formados por la condensación de la cromatina. Bueno, ya lo hemos estado repitiendo varias veces, ¿no? Con la reproducción celular, con la célula, ¿sí? Van a ser cuerpos formados por la condensación de la cromatina, que se da en la división celular. Y los cambios en el ADN son la causa de la diversidad, evolución y vida de esta parte, ¿sí? Entonces aquí igual tenemos el centrómero, estas son las cromátidas, ¿sí? Y aquí esta parte, esto de aquí, está formado por cromatina así muy aplastada, ¿no? Ok. Y bueno, vamos a tener 23 pares de cromosomas y pues cada uno se le va a dar diferentes bueno, se le toman como diferentes funciones o diferentes características, ¿no? 22 van a ser autosomas, ¿sí? Los primeros 22 autosomas, ¿a qué se refiere? A que dan características del cuerpo, ¿sí? Y el 23, el par 23, va a ser heterocromosoma, que es el que me va a estar definiendo el sexo, ¿no? Si es femenino o masculino. Ok, y pues bueno, se sabe que el número total de cromosomas de una especie va a darse de diferentes formas, pero en la especie humana se van a tener 46 cromosomas, que son 23 pares, ¿no? 46 cromosomas, pues 23 pares de cromosomas. ¿Ok? 22 pares o 44 cromosomas van a ser autosomas, lo que les acabo de decir. 2 van a ser heterocromosomas o un par van a ser heterocromosomas, o sea que van a estar dando si es de sexo femenino o de sexo masculino. ¿Ok? Y bueno, pues cada uno va a tener diferentes enfermedades. Eso ya no lo vamos a ver tan a fondo, ¿sí? De esta parte de las enfermedades o qué gen es el que está afectando, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el síndrome de Down, que es cuando se da una trisomía, en el par 21, ¿sí? ¿Qué se refiere a eso de la trisomía? Es cuando en lugar de tener aquí un par de cromosomas, o sea, si solo tener 2 cromosomas, tenemos 3 cromosomas. ¿Sí? Si en este cromosoma 21 tenemos 3 cromosomas en lugar de 2, ahí se va a estar dando el síndrome de Down. ¿Ok? Y bueno, pues vamos a tener así diferentes síndromes que están relacionados a esto, ¿sí? Así se tiene un cromosoma de menos o un cromosoma de más, ¿sí? Pero bueno, eso ya no lo vamos a ver tan a fondo.
Y bueno, entonces lo que vamos a tener, bueno, lo que van a tener que hacer ahora es contestar el examen 2, ¿sí? Ya les dejé el link en Teams, entonces ahí está el link para que vengan a contestarlo. Por favor, contéstenlo de una vez en estos 20 minutos que quedan. La verdad no creo que les tome más tiempo, es de lo que hemos visto: fotosíntesis celular, respiración celular, reproducción celular, ¿sí? No está muy complejo, entonces lo acaban de hacer ahorita en estos 20 minutos que quedan de clase, por favor, y pues yo les registro su calificación y entonces nos vemos la siguiente semana, ¿ok? Por favor, contesten su examen. Nos vemos la siguiente semana. Bye.